Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Desde la Raja Kodesh, en Nuevo León, la pastora y maestra Fanny Torres, gracias porque estás aquí hoy, 7 o 8 de noviembre. 7 de noviembre del 2021. Estamos a casi nadita, ¿verdad? Bueno, casi, muy importante ese casi. Gracias por estar allí en esta transmisión. Un gusto saludarte. Y pues bueno, estamos muy agradecidos con Dios. Ya pronto estaremos por ahí platicando la novedad. Pronto nos estaremos cambiando de lugar aquí cerquitas, gracias a Dios, porque yo sé que fue la mano de Dios que movió todas las cosas y nuestra fe. Acuérdate que nuestra fe mueve todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios en este día y sobre todo pues te doy las gracias a ti por disponer este momento para aprender. El tema que hoy te voy a dar se llama revestidos de incorrupción. Es un tema muy de la mano del tema del domingo pasado que se llamó Mensajeros de Luz. Se me olvidó, Mensajeros de Luz. Ya entendimos que somos mensajeros de luz, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aprendiendo acerca de este tema maravilloso, de nuestro existir, de cómo Dios nos creó. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Le agradecemos. Nos sentimos muy honrados y privilegiados, Señor, de que nos reveles la profundidad de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Agradecemos, Señor, el Espíritu maravilloso que eres tu Espíritu Santo, sabiduría y revelación. Lo declaramos inundados de Él. Con un mayor peso de Él, lo reclamamos, lo creemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Declaramos que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, que tenemos la mente de Cristo y que la semilla que va a ser implantada en tu corazón la oyes, la entiendes y da fruto abundante al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús lo declaramos accionadores del conocimiento de Dios, del conocimiento del cielo. Amén. Bueno, pues muy bien, vamos a iniciar y yo le quiero dar las gracias, como lo dije la semana pasada. Perdón, este es un tema apoyado por el pastor Sebastián Zapata, al cual le damos un caluroso saludo hasta los Colombias, por allá, la hermana República de Colombia. El pastor Sebastián Zapata es teólogo, yo no sabía que era teólogo hasta que me dijo. La verdad, tiene mucho conocimiento y yo creo que cuando la esencia se identifica, él también me decía, si usted, pastora, tiene algo, ¿verdad? Digo, sí, pues como que aprendimos como que por la línea, ¿verdad? Claro que yo no soy teóloga, pero coincidimos en una línea él y yo, ¿verdad? De conocimiento, y bueno, pues nos identificamos en esa área. Tanto también para la revelación que tuvo, visión, sueño, no sé qué fue lo de Mario y Mogollón, que está en España, a la cual también pues vamos para etiquetarla. Y Esteban Valenzuela, quien me trajo esta confirmación de ese sueño que tuvo, o visión que tuvo Mario al respecto de lo que un ángel muy poderoso le dijo que llevara un mensaje. Y bueno, pues aunado a eso, ¿verdad? Entre pláticas con el pastor Sebastián Zapata, pues nos aventamos de hacer este tema y pues muy apoyada por él. Gracias le damos al pastor Zapata. Y bueno, revestido de incorrupción, te voy a dar la definición del griego de la palabra revestidos, que es la palabra en dúo, que quiere decir, es un sentido de hundir en un vestido, en una ropa o un vestir. Y la palabra incorrupción es la palabra griega 861 apsarsian, que quiere decir existencia, mira, incorrupción, existencia interminable. O sea, quiere decir que incorrupción es una inmortalidad. Está haciendo, aludiendo a la inmortalidad. Y luego dice que también es, entre otras, inalterable o inmortal o inmortalidad. Entonces, revestidos de incorrupción tienen que ver con hundirnos en una existencia interminable o una inmortalidad. Y sabemos bien que todo se le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que somos para buenas obras.
y que cuando te lo voy a leer, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra. Entonces, nosotros somos buena obra y estamos destinados y estamos perfectamente bien diseñados para hacer buenas obras, pero la mejor obra que Dios pudo hacer, lo mejor que Dios pudo crear, claro que sí, que la luz, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada? Y dijo Dios, hágase la luz, y fuimos nosotros. Ya después nos lo dividió en lumbreras, en sol, en luna, en estrellas. Todo lo que vemos en lo físico está en lo espiritual, está en el ámbito espiritual. Entonces, así como tenemos un sol en lo físico y una luna y unas estrellas en lo físico, también lo tenemos en el área espiritual. Entonces, Dios, Jesucristo, por medio de su obra redentora, dice, lo que, más bien dicho, bueno, aquí la familia celestial dice que nos predestinó. Dice, el que comenzó en nosotros buena obra. Porque no estábamos, después de que cayó la naturaleza divina de Adán, ya no éramos para buena obra, pero en un inicio estábamos destinados para buena obra. Adán y Eva fueron un diseño igualitito que el de Dios, en imagen y semejanza, y de ahí todas las generaciones que vinieran serían después de ellos. Pues falló Adán y falló esta Eva, pero Dios vuelve a retomar una y otra vez, y esta que sabemos que es una de las últimas generaciones por científicos, por la física cuántica, por lo que la Biblia dice también, por los tiempos que está señalando la Biblia también. De hecho, hay muchas señales que se están cumpliendo, y entre ellos hay una que dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viendo tremendamente que gente que dice que está dentro de un conocimiento o religión de la Biblia está usando textos bíblicos para, en lugar de bendecir, maldecir. Encuentran maneras para justificar maldición para los demás. Eso es enfriarse el amor, y necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo. La Biblia tiene muchos versículos que nos bendicen. Entonces tenemos que ver si las obras o las acciones que estamos realizando se apegan al amor o se apegan a quien se pegan, al amor enfriado, a ese enfriamiento. O sea, no seamos de los que te está confirmando ese versículo, que de los cuales dice que el amor de muchos. No seamos de esos muchos, seamos de la multitud o de los muchos que estamos todavía creyendo, firmes, manteniéndonos en el llamado que nos hizo Dios. Entonces dice aquí, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando se manifieste en nosotros esa luz que somos, esa luz que Dios depositó en cada uno. ¿Por qué no había brillado? ¿Por qué no habíamos conocido? Porque creíamos que éramos parte del mundo, que éramos parte de un sistema, que éramos parte de no sabíamos que éramos parte de una programación, de una realidad falsa, torcida. Que lo que estaba haciendo esa falsa realidad es perdernos y de manifestar nuestra verdadera esencia, que es la esencia divina. Ya tuvo que venir Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Romanos 3 dice que no había justo ni uno. Dios estaba esperando, estaba confiando en que alguno de nosotros, ¿verdad?, alguna de la humanidad se levantara para justificar a muchos, si no hubo ni uno. Tuvo que venir el Hijo de Dios y encarnarse como tú y como yo, para cumplir una misión mediante la obediencia. Acuérdate que en todo esto, el pecado en el cual incurrió Adán y Eva fue en la rebelión de la desobediencia, rebelión. Y Dios quiere que mediante los pasos de Jesucristo nosotros volvamos nuevamente a la obediencia, a la sujeción. Dice el pastor Santiago, someteos pues a Dios, y esa palabra someteos tiene que ver con obediencia.
en la traducción, pero en el original es obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, el diablo tiene que huir de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, Dios nos destinó desde un principio para buena obra. Nos desviamos. ¿En qué nos desviamos? Pues en todo. En todo. Vamos a analizar Romanos 5:12. Aquí el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, nos está hablando en 5:12 acerca de cómo fue que entró la muerte. Y ya te dije, bueno, por desobediencia, por el pecado de desobediencia entró la muerte. ¿Sí? O sea que andan juntos el pecado y la muerte. Por eso tuvo que venir Cristo, para terminar con el sistema de la muerte. Pero tenía que venir a limpiar y a purificar la creación de Dios, o sea, a ti y a mí. Nos tenía que venir a limpiar y a purificar para que esa obra para la que fuimos diseñados sea terminada y Él se pueda manifestar en ti y en toda la humanidad. Quisiéramos decir que en todas, ninguno se va a quedar exento, pero la Biblia dice que para la salvación de muchos es esto. O sea, esos muchos creo que me incluye a todos, ¿verdad? Bien. Entonces dice Romanos 5:12 que entró por ahí el pecado. 1 Corintios 15:21 dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. Por medio de Jesucristo vino la resurrección, y el término resurrección tiene que ver con levantar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza estaba caída. Tuvo que venir a levantarla, tuvo que venir a sacarnos de las profundidades del infierno, nuestro espíritu. En el cuerpo, la humanidad estaba aquí, caminando, pero el espíritu estaba allá abajo. ¿Quién se lo llevó? Pues la autoridad que Adán le dio a Satanás y a todas sus huestes de maldad. Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes de Moisés había pecado, ya había entrado el pecado. Por lo tanto, la muerte. Entra el pecado y luego la muerte. Entonces, no había ley. Antes de Moisés no había ley, pero la muerte ya se estaba enseñoreando. Cuando la creación de Dios estaba destinada para enseñorear. Estábamos destinados para gobernar, para mandar, para sojuzgar. Para eso estábamos destinados. Entonces, estaba reinando un mal espíritu llamado muerte, que hace poco, que fue la semana, el martes 2 de noviembre, la gente, por tradiciones, que por tradiciones el mundo no para, creo que hasta es día festivo, feriado, no sé cómo le llaman, para algunas empresas o los bancos, no sé, no laboran porque festejan el mentado día de la muerte, y eso bíblicamente no es compatible con lo que está escrito. La Biblia dice que la muerte es enemiga de Dios, lo describe claramente. El postrer enemigo a vencer, dice el apóstol Pablo, es la muerte. La 1 Corintios 15 lo dice claramente: el postrer enemigo. Y la gente que dice amar a Dios, exaltando la muerte, sus muertos, está tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente? Y luego se pintan a la muerte, quieren vida, hablan de un Dios que no conocen y exaltan con sus costumbres y sus culturas, sus modas, sus hábitos, al contrario, al que es enemigo de Dios. Entonces, por eso te digo, es muy importante que tú que estás allí, que tienes un Facebook, que tienes una red social, pues te estaría muy bien, ¿verdad? Que los ayudes a compartir. Que ayudes a compartir estas enseñanzas. Sería muy bueno, de veras que sí. Etiquetas a alguien más y se lo envías a alguien. Siempre, a mí me da mucho gusto, por decirme, hermana Victoria, muchas gracias, hermana. Fue violenta con unas personas que ya están viniendo a la congregación. Inmediatamente que dijo: aquí me acomodo. Y aparte, lo más maravilloso que sucedió, que el día que vinieron se manifestó polvo de oro, que fue el domingo pasado.
Bueno, vinieron el miércoles y el domingo hubo polvo de oro. Bueno, el miércoles a lo mejor ya los analizamos y a lo mejor se veían. Y el domingo pasado hubo manifestación del polvo de oro. El domingo antepasado fue una pluma de un ángel. La pluma de un ángel. Y el diamante también. ¿Qué tal? Entonces, nos gloriamos de las señales de Dios. Porque Dios es muy bueno. Dios donde le creen, donde le invocan, donde le exaltan, donde allí hay manifestaciones de Dios. Ahorita Padre nos pidió oración para uno de sus hijos y estaba a punto de caerme. Porque sentí mucha fuerza. Me sentía jalada por un poder que dije, Dios, híjole, si no me agarré las manos de Paco. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que lo reconozcan. Así como a ti te gusta que te reconozcan. Bueno, a Dios también, fíjate. Igualitito. Así es Dios, un Dios celoso. Entonces, antes de Moisés no había ley, pero ya reinaba la muerte. ¿Por qué creen que Caín mató a Abel? ¿Por qué? Porque hubo por ahí también un espíritu de envidia. ¿No sabe cuántos espíritus por ahí que lo hayan llevado a matar a su hermano? Y no lo metieron en la cárcel. Y yo decía, ¿por qué no metieron a la Vera, a Caín a la cárcel? O si mató a su hermano, pues porque no había ley. O sea, con eso nos estamos dando a entender que puedes ir a matar y atracar y hacer. Lo puedes ir a hacer, pero te va a cargar la chota. Te van a poner el guante, va a venir la ley, te va a entampar. No nos conviene. Entonces, ¿por qué? Porque también de nuevo estamos en un régimen del espíritu. Estamos en el régimen de la gracia, donde hay libertad de hacer lo que te dé tu cochina gana. Pero que no me diga a mí nadie que no hay consecuencias. Claro que las hay. Claro que las hay, porque cuando usamos deliberadamente la gracia, las hay porque las hay. Y el que no la quiere creer, no la crea. Nada más aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Que no digan que no se lo dije, ¿verdad? Claro que sí, ¿por qué? Porque si lo estamos haciendo deliberadamente, con pleno conocimiento que acá estamos en la gracia, ándale, pues muy bien. ¿Sí? Después vienen las consecuencias. Bien, entonces, no había ley como ahora. En esta administración de la gracia, la número 6, así se le dio a algunos estudiosos, dividir los tiempos. De nuevo no hay ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, diseñados para buenas obras y para que se complete la buena obra de Dios que inició en nosotros? Movernos en esa gracia. Movernos en esa gracia. Lo que hagas, no te culpes. Invoca la sangre de Cristo. No te condenes, por favor. Y nadie te puede condenar. ¿Sí? Tú te untas a la sangre de Cristo, por mucho que te hayas equivocado, y mira, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? A mucha gente le va a parecer como que qué fresco, qué fresca esta. Ya con eso cree que ya quedó. Sí, amén. Fíjate que sí, porque el precio fue muy alto. Jesucristo lo pagó para que ya no te andes condenando. ¿Sí? Porque la gente te quiere ver sufriendo y llorando porque te equivocaste. Yo no sé cómo te quiere ver la gente, pero no es la gente, sabemos que es el espíritu que está detrás de la gente. Te quiere ver arrepentido, tronándote los dedos, toda llorando, no se arrepintió. Cállate, diablo cochino. Por eso Jesucristo nos justificó delante de Dios para que caminemos con nuestra cara bien en alto, como para que alguien con palabra venga y te juzgone, te condene. Y luego dice, no, se condenan solos. Cállate, diablo, cállate. Inmediatamente tú, la mente de Cristo, diablo, tú aquí no cabes. ¿Por qué? Porque la dueña de tu mente, la que decide si realmente se identifica con lo que alguien más está diciendo, pues es uno. Cada uno vamos a dar testimonio de lo que creemos o no. Si realmente hicimos las obras de Dios o estuvimos sin darnos cuenta, postrados ante las obras del diablo. Ahí hay muchas enseñanzas que la Roja por ahí se pueden meter, y en Guerreros del Reino, que los martes a las 7 de la noche, te voy a estar avisando próximamente si va a tener guerreros, porque vamos a andar en la construcción del otro lugar, cuando vamos a ir, ya te aviso. Muy bien, gracias. Entonces,
La gloria y la honra es para Dios. Entonces, dice el Romanos 5:14, no obstante, aunque no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de ellos, de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Esa palabra figura es la griega tupos, la 5179, que quiere decir estilo o semejanza. O sea, Adán era una semejanza o modelo, señal, forma de lo que Jesús iba a venir a hacer después. Y después de Jesús, tú y yo. ¿Qué? Revestirnos de incorrupción. Por eso tuvo que venir Jesús. Ahorita te voy a desglosar unas cosas que el Espíritu Santo me muestra. Estuve ahí como niño, ¿y eso cómo? ¿Y eso qué es? Explícame eso porque necesito entender. Y cuando le pides a Dios, te muestra. Es que yo estoy totalmente convencida que el Espíritu Santo te responde. ¿Por qué? Porque es tu madre. Así, tu madre nunca te va a ignorar. Te hace caso. ¿Qué necesita mi hijo o mi hija? Y yo le explico. Ella es la sabiduría. Entonces, ahorita te voy a decir, no me quiero adelantar porque si no ya te va a dar toda la enseñanza. Muy bien. Entonces, Adán era figura de lo que había de venir en Cristo y después de Cristo, de creer en Cristo, en ti y en mí. Y vamos a ser nuevamente revestidos de incorrupción, que era el estado original en el que Adán y Eva fueron creados. Y luego dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y mira, abundaron mucho más para los muchos, ahora me parece trabalenguas, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿En qué tenemos que abundar? En gracia. Tenemos que abundar en obras de gracia, libres, sin condenación, sin culpa. Tú y el que se haya equivocado en tu vida, a quien conozcas, abundar en gracia. Acuérdate que uno de los puntos que hablé hace como 2 domingos, hablando acerca de la gracia, es de que Dios, una de las características de la gracia es que Dios nos perdonó sin haber pedido perdón. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no tenemos que hacer lo mismo? O no me pidió perdón. Bueno, pues adelántate, porque el beneficiado somos cada uno de nosotros. Si nos adelantamos a pedir perdón, vamos a vernos muy beneficiados. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros hacemos uso de los beneficios de Dios, si la otra persona no te pidió perdón y te transgredió, te ofendió, qué sé yo, imagínate cuando vea esa actitud de nosotros, el diablo, esa persona que fue usada para disentir, para ofenderte o ¿no? Se va a dar cuenta ese cochino espíritu que no logró su objetivo en ti. Entonces, nosotros tenemos que ser más violentos, que fue lo que te dije ahorita que estábamos hablando al inicio. Tenemos que hacer, yo no te iba a decir eso, pero me agarró el espíritu y me agarré a hablar. ¿Por qué? Porque los espíritus de tiniebla, de hecho el mismo apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar. Eso es en nuestra mente, en pensamientos. Entonces, según como tú andes en el momento, ¿sí? Por eso es muy importante que volvamos a oír y a repasar las enseñanzas. Y si son apuntes, repasa tus apuntes. ¿Por qué? Porque allí está la solución. Dios nos da la salida para todo. Dios no te va a dejar tirado, no te va a abandonar nunca, porque lo dijo en el libro de los Hebreos: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. En ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, así te hayas equivocado en ese tiempo de la gracia, Dios dice: no te dejaré y no te desampararé. Por eso tuvo que venir Cristo, para que Dios pudiera cumplir esa promesa
porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces Cristo tuvo que venir a limpiarnos el pecado. O sea, nos hizo una chineada ahí con otras energías casi, ¿no? Todo nuestro ser tuvo que venir a purificarlo, porque si no, de otra manera Dios no iba a poder cumplir lo que dijo en Deuteronomio: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Si no lo hizo en el antiguo pacto, menos lo va a hacer ahora. Menos. Dios quiere cumplirnos y quiere vernos bendecidos. No me voy a cansar de decir eso. Así se oponga quien se oponga, me vale chetos, queso y me vale lo que sea. La palabra es fiel. Dios es real y Dios no muda su palabra. El pastor Santiago dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo dijo y así es. ¿Tú lo crees? Amén. Entonces, si tú lo crees, así va a ser. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo 1:10. Este versículo no lo sabemos todos. Yo brinco con este versículo. Brinco. De un tiempo, ya yo te había dicho que estuve fuera de congregarme 8 meses y el Espíritu Santo me capacitó. Y este es otro de los versículos que me dio, aparte de Romanos 5, del 12 al 15, me dio 2 Timoteo 1:10. O sea, tú dices, ahí está, ¿qué te lo dio? No, me lo reveló. Me mostró lo que había en esos versículos. Me mostró lo que había en Romanos 8:1 hace muchos años. Y dije, Dios, gracias, porque puedo ver cada vez más tu bondad. Puedo ver cada vez más y comprender tu misericordia. Cada vez Dios quiere que lo veamos y lo reconozcamos más. Dice, pero que ahora ha sido manifestado la aparición. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En todo esto tiene que ver Jesucristo, tiene que ver el Padre y el Espíritu Santo. Dice, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy tantas gracias a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si alguien sometió su mente a lo, en lugar de ver, él no anduvo, diga, Jesús no anduvo por vista. No anduvo por vista, porque si andaba por vista no se hubiera entregado. Hubiera visto todos los errores que todos tenemos y no los dio, los pasó por alto. Por eso, gracias Dios que apareció Jesús, nuestro Salvador. ¿De qué nos salvó? Pues de la muerte, del infierno, del pecado, de todo nos salvó. De todo, de la ruina, de todo. No, necesitamos apropiarnos de todo eso. Necesitamos educar a nuestra alma, a nuestra mente, de que se apropie de las promesas de Dios. Tenemos que repetirla 1 y 1000 veces. Identificarnos con cada promesa que Dios tiene para con nosotros. Yo me imagino que Jesús era lo que hacía, cada rato de repetirse, que él estaba aquí para hacer la voluntad de Dios, porque si ha sido la voluntad de él, no hubiera hecho nada. Hubiera sido un proyecto abortado. ¿Sí o no? Todos tenemos fallas, todos. De un modo, de otro, pero todos. Por eso tuvo que venir él. Por eso tuvo que derramar su sangre para que no la pusiéramos y no se viera, limpiáramos todo ese cochinero. Entonces ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que andar exaltando la cochina muerte el 2 de noviembre? Desde el 1, Día de los Santos. Y lo salió gracioso por ahí. Felicidades a todos los hombres porque es Día de los Santos. Vamos, ¿no? De los fieles. De los fieles santos. Felicidades a todos los hombres porque es Día de los fieles y de los santos. Muy bien. Gracias a Jesucristo. Porque si no, pues no. Bueno, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio, buena noticia. La buena noticia es de que la muerte está debajo de tus pies, que ya la quitó Jesucristo. Por medio de su aparición
solamente de que él obedeció, de que él en todo hizo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Nos enseñó el camino. Y él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, que todo lo que es la inmortalidad, revestirte de incorrupción, todo lo que es el perdón, todo tiene que ver con Dios. O sea, tú y yo, todos nosotros tenemos que ver con las cosas de Dios, con las cosas de arriba. Tu inmortalidad, tu riqueza, tu prosperidad, tu cuerpo glorificado, la sujeción de tu mente, todo, alabar, congregarte, todo tiene que ver con Dios. La gloria y la honra tiene que ser para Él, y única y exclusivamente. Si por ahí lo resbalamos, creímos y vimos algo que no era, pero que yo lo di por un hecho, tenemos la sangre de Cristo. Y volvernos a levantar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, forever and ever, ¿verdad? Siempre tenemos, aunque no te pidan perdón. Siempre tenemos que estar con el perdón a todo lo que da. Bajarle de rayas al orgullo, bajarle de rayas a todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Y el perdón es parte del conocimiento de Dios, porque sin ese perdón nosotros no estuviéramos aquí hablando de un tema para revestirnos de incorrupción. Estaríamos hablando que la muerte viene de Dios, que cuando Dios guarde, ¿verdad? Un evangelio de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estuviéramos hablando otra cosa. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en obediencia es el perdón. Te pidan o no te pidan perdón. ¿Por qué? Porque es someter el orgullo, es someter el ego, es someter a quien tengas que someter, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Acuérdate que te dije que tenemos en el alma las emociones, somételas, porque no somos emoción. Si vamos a vivir con las emociones que aprendimos en el mundo, a la victimez. ¿Qué es la victimez? ¿Alguien no se sabe, pero ¿saben qué es la victimez? ¿Alguien me puede decir? Pues yo me imagino que es alguien que se siente, bueno, no que se siente, sino que dice: no, es que yo no puedo, es que yo no. La autocompasión. También tiene que ver. Nadie me valora, nadie me quiere, todos me odian. Es una canción, ¿verdad? Bueno, todo eso es victimez. La autocompasión es victimez. Entonces, es cierto. Y te voy a poner el ejemplo de Mario. Te voy a poner el ejemplo de Mario. De verdad, Mario, bendecimos tu vida, porque de verdad es que sí. Es de mucha fortaleza seguir alabando a Dios en medio de las circunstancias que estuviste atravesando. Declaramos que ya pararon. Pues allá donde ella vive, allá en Europa, tener que conseguir, le dieron un ultimátum de estar en una casa, y si no, para entonces, pues la iban a echar por fuera. Y creo que un día antes consiguió la labor, y pues pudo solventar el estar allí, pero ahorita creo que ya va a cambiar de domicilio para mayor tranquilidad de todo eso. Y en medio de todo eso, de que no tenía ni qué comer, se estaba alimentando a veces de pan y agua, y eso a veces, porque el agua es muy cara allá. En medio de todo eso, ella buscó la forma de exaltar a Dios, porque también le prohibieron el internet. No estaba conectándose a los en vivos. Entonces ella, en medio de esas circunstancias, decidió, como Lea, alabar a Dios. Decidió, como algún personaje de la Biblia, pues podemos hablar de muchos, Moisés, Gedeón, decidieron alabar a Dios. Ella decidió alabar a Dios. Y dice: pastora, en medio de todas las circunstancias, Dios le daba motivos para alabarle, para exaltarle. Y esa es una buena acción. Esa es una excelente obra de parte de Dios. Amén. Entonces, y descansar 3 horas nada más en el día, e irse a laborar, y otra vez regresar 3 horas y otra vez irse, o 4, no sé cuántas, pero muy poquitas horas. Primera de Corintios 15:40, por favor. El apóstol Pablo dice:
hablando de revestidos de incorrupción, dice que hay cuerpos celestiales. Nadie nos había dicho, pensábamos que solamente Dios tenía ese cuerpo celestial y los ángeles. ¿Y qué crees? Pues que somos ángeles. Solo que somos superiores en ellos en poder y en autoridad. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Los ángeles ya no necesitan, ahí sí son inferiores. Ellos, eso me lo dijo el pastor Sebastián. Los ángeles ya no necesitan la autoridad porque ellos ya están sometidos en amor. Ahí ellos son superiores a nosotros. ¿Por qué? En cuestión de nivel de conciencia, la conciencia de los ángeles ya es de amor, que esa es la conciencia la cual nosotros tenemos que manifestar, la conciencia del amor, el conocimiento del amor. O sea, el amor no es un sentimiento, el amor es una ciencia. ¿Cuál? La muerte espiritual de Jesús y la resurrección del infierno por el Padre y por el Espíritu Santo. Por ese amor por ti y por mí. Entonces, conciencia de amor es lo que tienen los ángeles. Allí son superiores a nosotros. Pero nosotros somos superiores a Él en cuanto a poder, en autoridad. Los ángeles ya no necesitan autoridad, todo se somete a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vibran en esa luz, en ese don del amor. Entonces, moraleja, ¿a qué estamos tú y yo aquí? A alcanzar esa conciencia de amor. Cambiar del odio al amor, cambiar del enojo al amor, cambiar de la falta de perdón al amor, cambiar de la enfermedad al amor. O sea, no hay para dónde hacerse. Si no aprendemos a movernos en la conciencia del amor, pues un placer habernos conocido. ¿Por qué? Porque Dios viene por los suyos, los que andan conforme a su mandamiento. 2 mandamientos: amar a Dios sobre todo enojo, sobre toda enfermedad, sobre toda familia, sobre toda labor, sobre todas las cosas, sobre toda falta de perdón, y a tu prójimo como a ti mismo. Con esos 2. Entonces, ¿a qué venimos? A manifestarnos en la conciencia del amor, que es la mayor de los dones, es el primordial, es el primero, es la preeminencia de la esencia de Dios en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues así como estás ahorita, aprendiendo. Aprendiendo a someter la mente emocional. No somos emoción, somos amor. Dígalo. Somos amor. Tenemos que recordar en nuestra mente, en nuestra alma, que somos amor, hechos y amor de la misma mano del amor de Dios. ¿Cuántas veces pues haga planas para que no se me olviden? Todos los días, párese en el espejo. Soy amor. En lugar de ver la cana y soy amor. Soy la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra. Vamos, ¿qué tal? Se oye chido, ¿no? Si alguien no te dice eso, díselo tú a ti mismo. Párate en el espejo y siémbrate. Nadie me dice cuánto valgo, pues párate en el espejo y díselo tú. Sencillo, ¿no? Voy a parecer loquito, pues aunque ya no le hace que ya. ¿Verdad? Se necesita estar loco. Se necesita un nivel de locura para hacer esto. Amén. Entonces, dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y luego dice el 44 de 1 Corintios 15. La diosa habla hoy, te la voy a leer como dice la diosa habla hoy. Dice, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que se resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay un cuerpo espiritual. Entonces, aquí lo que nos quiere dar a entender es que cuando la gente fallece por falta de conocimiento, se entierra su cuerpo material. ¿A dónde se va el espíritu? Pues según, si recibió a Cristo,
aunque en el último suspiro lo haya confesado, dicho así rápido, Dios se lo lleva para arriba, porque Dios es tan bueno. Es tan bueno Dios. Por eso hay gente que a mí me ha preguntado, oye, me dice, ¿y si mi abuelita fulana de edad, no conoció todo esto, a dónde se fue? ¿Tranquilo o tranquila? Si en el último suspiro dijo, perdóname Dios, se fue para arriba. En el último suspiro, Dios se lo agencia. ¿Qué tal? ¿Quién es violento? El principal violento en el reino de los cielos es Dios. El diablo no puede tocar ese espíritu cuando en el último, no le haces que fue bien mala, como una viejita. Yo me acuerdo de la viejita, ¿cómo se hizo viral? Que entrevistaron en la noticia a una viejita que fue a la tumba y le preguntaron que quién estaba ahí, y le dijo, pues que el marido y el hijo. ¿Y qué recuerda de ellos? No, hombre, si era bien borracho. Bola de jabones, ¿verdad? Bola de jabones, eran bien borrachos. ¿Sí? Y la viejita bien sincera. Pero yo te digo algo, a lo mejor fueran como la fregada, ¿no? Pero si en el último momento tú y yo no estamos para juzgar, por eso dice también el apóstol Pablo que no juzguemos antes del tiempo. Si en el último momento ellos se arrepintieron, ¿verdad? Los borrachitos de estos. ¡Qué tremendo! Digo, qué mejor que no estés fregándole la vida a los demás. Porque yo me imagino, para que la viejita haya dicho eso. Sí, ha de haber estado el bailón, ¿verdad? ¿No? ¿Esta bola de canijos? Bueno, pues no sabemos. La idea es no estamos aquí para fregarle la vida a nadie, Chihuahua. Estamos para facilitarle la vida a los demás, facilítala tú también. ¿Por qué? Porque eso nos cuenta de arriba. Allá están escribiendo, mira, están en friega Los Ángeles. Diría yo, ¿verdad? Eso espero, que estén en friega Los Ángeles, ¿no? Están ahí sentados, a ver qué escriben, ¿no? Las obras que estamos haciendo acá en la tierra. Entonces, bueno, pues, iba al punto. ¿Cuál era el punto? Sí, lo que se entiende es el cuerpo material, pero el espíritu, según, ¿verdad? Para arriba, o muerto que nunca conoció nada, pum, para abajo, ¿no? La idea no es eso. La idea es que este cuerpo lo enterremos, ¿sí? En el ámbito, en este ámbito natural, o sea, que lo menguemos. ¿Mediante qué? Mediante la mente de Cristo. Que lo enterremos aquí, o sea, no en la tierra, Dios guarde, ¿verdad? Sino que lo sujetemos, lo sometamos a la obediencia en Cristo. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que ahora sí se manifieste Cristo, como dijo Filipenses 1:6. Para que se manifieste Él. Para que se manifieste el por qué Él vino aquí. Para que se manifieste en nosotros. Entonces, todos tenemos acceso a revestirnos de incorrupción. Amén. Aquí dice, y yo lo creo. Para eso vino Cristo. Si no, por demás vino Cristo. Tenemos que entender que si está escrito, no nada más hay que saber leer, hay que saber entender. Todos. Todo el que cree, le es posible. A todo el que cree le es posible. Creyéndolo en su corazón. Y dice el 1 Corintios 15:49. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, o sea, al hombre natural, así también, mira, nos pareceremos a aquel que es del cielo. ¿Cuándo? Oiga, ¿cuándo nos vamos a parecer a Él? Cuando tú digas. Cuando sometas tus pensamientos y emociones que quieren estorbar la glorificación de nuestro cuerpo. No es el mundo en contra de uno, es nosotros contra el mundo. Entiéndelo. Dios nos puso por cabeza, no por cola. Nos puso por reyes, no por víctimas, no por súbditos. Dice Romanos 8:29. Entonces dice que así también nos pareceremos a Él, al que es del cielo, que es Jesucristo. Dice, porque a los que de antemano conoció,
conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios aquí no vino para que estemos redundando de burritos. No, Dios, y que estemos batallando como una creación cualquiera. No, somos una creación perfecta y bien diseñada aquí en la tierra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Diga, Dios te predestinó. ¿A qué te predestinó? Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. El único que tenía, el que dio por nosotros, para tener muchos más hijos. Para que Él sea el primero entre muchos, ¿hay muchos aquí? Amén. Entre muchos hermanos. O sea, que la imagen celestial se manifiesta en nosotros aquí. Por eso Él murió. Por eso en 2 Timoteo 1:10 dice, quitó la muerte para que tú ya no la gustes, para que tú y yo no la miremos. El que le crea. Amén. Amén. Qué hermoso es Dios. Quiere que se manifieste Cristo aquí. Aquí. Dice Génesis 5:22. ¿Como quién se manifestó? Se manifestó de muchos. Sabemos que hubo varios arrebatamientos, pero vamos a hablar ahorita en este momento del de Enoc y el de Elías. Muy someramente. Enoc, dice Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios. Entonces, aquí está, en este versiculito ya te puedes dar cuenta que hay que hacer para manifestar a Cristo. En ese tiempo, solamente unos cuantos podían ser glorificados. Pero a partir de Jesucristo, que entra el régimen de la gracia, Dios quiere que muchos sean glorificados, no nada más uno haya aislado, como fue Enoc, como fue Elías, como Pablo, que fue al tercer cielo, como Jesucristo, que fue levantado en Hechos 1:9 en frente de los discípulos, como Felipe, que cambió de una ciudad a otra, etc. Dice, y caminó Enoc con Dios. Diga su nombre. Y caminó Juan con Dios. Después que engendró a Matusalén, mira, 300 años, ahí la llevamos, ¿no? Estamos bien polluelos. 300 años se engendró hijos e hijas, ¿no? Nosotros a los 20 ya vamos teniendo hijos. Bueno, yo. Ay, Jesús. Ay, usted es más grande. Me la bañé, ¿verdad? Me la bañé. Muy chiquilla ella. Ya me creía yo muy grande. 23, por favor. Y luego dice, mira. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. No, ¿verdad? Nos falta un chorro. El que sigue, por favor. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios. O sea, él no caminó haciendo su recochina y soberana voluntad. Que estaba libre de la ley Enoc en ese tiempo. Pero la gracia de Enoc la usó, la gracia Enoc, en ese tiempo habían dicho que no había ley, perdón. Enoc pudo haber hecho otras cosas, pudo haber matado, delinquido, pero ¿qué hizo Enoc? No había ley, que dijo, camino con Dios. Usó su libre albedrío, usó la libertad que Dios le estaba dando a caminar con él, y todo lo demás se las sacó el payaso. Porque usaron su libre albedrío a andar en otras cosas. Lástima, Margarito. Pastora, lo que dice el pastor Sebastián, se lo... Gracias. El último enviado fue Jesús en estos últimos tiempos. Todos los que estamos en Cristo somos sus mensajeros para manifestar su gloria. Claro que sí. Para eso estamos aquí, para eso tenemos que llegar, gracias, Pastor Sebastián. Para eso tenemos que ser mensajeros de luz. Tenemos que llevar este mensaje de esperanza a muchos. Todos estamos diseñados para eso, para ir a decirle a Dios, pero primero también funciona que junto con eso estemos cumpliendo con el sometimiento de la mente carnal.
para que la gente vea, pues dice, no, pues sí. Oye, qué bonito que viene esta señora blanca, ¿verdad? Y ve que hay manifestaciones del poder de Dios. Y así sucesivamente. Eso es, ¿por qué? Porque tenemos que estar, todos los que estamos aquí, los que vayan a venir, los que estén viniendo, los que no han venido. Aparte de estar juntos, tenemos que estar unánimes. En un mismo sentir, para que el poder de Dios sea más palpable. De hecho, en estos últimos tiempos, Dios se va a manifestar con todo poder visible, tangible, a los ojos de mucha gente. ¿Para qué? Para que esa gente se convierta. Nada más, fíjate las cosas que va a hacer Dios. Va a haber una diferencia entre la generación que sin ver creyó, que la que luego viendo creyó. Va a haber diferencia. Así es que qué mejor que seamos aquellos bienaventurados que sin haber visto creímos. Hay diferencia. Caminó pues Enoc con Dios. Te digo, no había ley y pudo haber hecho Enoc otra cosa. Pero que dijo, se me antoja caminar con Dios. Concedido Enoc, ¿qué pasó contigo por haber caminado con Dios? Desapareció. Porque se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque vibró al nivel del amor de Dios. Caminó en la conciencia del amor. Por eso se lo llevó Dios. A ese se lo llevó Dios. Y luego dice Hebreos 11:5 en la Dios habla hoy. Dice que en vida para que por su fe, a ver, vamos a ver aquí, no sé qué dice. Hebreos 11:5, lo anoté mal. Ya, dice Hebreos 11:5, por su fe Enoc. ¿Por su qué? Fe. O sea, no nada más caminó así por caminar. Caminó con su fe. Caminó con fe. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Por su fe no fue llevado en vida para que no muriera. Y ya que no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y la escritura dice que antes de ser llevados, Enoc había agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Así es que tú esfuérzate por agradar a Dios. Si otro no quiere, no te ganches. No te ganches, tú sigue tu camino. Camina en fe, camina en amor, camina en perdón. Si el otro no quiere, no te invites tú solo. Acuérdate que el diablo va a estar gente para engañarnos. Aguas, ya te lo dije, te lo vuelvo a recordar. Necesitamos tener bien presente a quién vamos a seguir, a Dios o a los que se les aparece el chamuco. Pues no. Entonces dice, por su fe. Entonces dice, antes de ser llevados, Enoc había agradado a Dios. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Mira lo que dice. Si tú quieres verdaderamente agradar a Dios, aquí como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible. ¿Por qué crees que está mencionando a Enoc en la galería de la fe de Hebreos 11? Porque la manera que Dios nos va a llevar también es a través de la fe. El amor y la fe van juntos. Diga, el amor y la fe van juntos. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué agradó Enoc a Dios? Por su fe. Está bien claro. Ay, oiga, pero es que a veces vieran. Pues no veas. Acuérdate que tenemos que ver a Cristo, nuestro objetivo, no perder nuestro objetivo, como dijo el apóstol Pablo, prosiguiendo al llamamiento. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si es como esta niña, Mariovi, de veras, que estaba en la de todo, de decir a Dios, te la bañas conmigo, después de que te quiero servir, hice una promesa contigo, mira lo que me pasa, no, ya no quiero nada contigo. Dios, no. ¿Qué hizo ella? Perdonar a las personas que la estaban agraviando porque le conviene. ¿Se lo están ganando? No se lo están ganando, pero ella no está viendo lo que le están haciendo, ella está viendo el beneficio de perdonar a estas personas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Ver el beneficio de perdonar a estas personas que te están agrediendo. Tenemos que tener bien en claro el beneficio de obrar como Jesús lo hizo. Si usted es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Si alguien se puede desconectar porque se congeló el imagen. Porfis. Ya etiquetaron, ¿no? Sí, ese se congeló. Ahí está, ya se movió la imagen. Mira qué tremendo. Es que somos muchos. Muy bien. Entonces, sí, aquí se alienta el internet. Bien, entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que nos tiene que quedar bien claro. Yo creo que con que meditemos en amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como tú mismo, perdonar 70 veces 7, sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos para darle velocidad a eso. Está interesante. Ver cómo Enoc, o sea, tú quieres saber cómo Enoc fue llevado por Dios, con fe. Entonces, Primera de Juan 5:4. ¿Todos podemos vencer al mundo? Sí. ¿Para qué? Para la manifestación de nuestro cuerpo celestial. Porque todo el que es hijo de Dios, ¿hay hijo de Dios? Tú recibiste a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Aunque no le guste a mucha gente, que no le guste, no vale gorro. Eres un hijo de Dios, eres un hijo amado, eres un hijo engendrado, eres el acierto divino. Aunque otros digan lo contrario, que a ti que te valga cacahuate, chetos, naranjas y todo lo que te valga. Gracias a Dios no andamos por lo que digan los demás. Andamos por lo que dice Dios de nosotros. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria. Diga, esta es la victoria. Esta es la victoria. Dice que ha vencido al mundo nuestra fe. Tenemos que tener fe para perdonar, fe para amar, fe para militar en amor, fe para todo. Tenemos que elevar esa fe. Y luego dice, Primera de Juan 5:2. Entonces, para todo necesitamos fe. Hasta para venir a congregarte necesitamos fe. Primera de Juan 5:2. Dice, en esto, 5:2. Gracias. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, está bien fácil. Cuando amamos a Dios, verdaderamente se va a notar cuando ames a tu hermano. Te demuestre o no se demuestre su amor. ¿Qué tal? Va de nuevo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Ahí lo dice, si tu hermano te hace bien, no te hace bien, te ayuda, no te ayuda, ahí no dice. Ahí nada más dice que si amas a Dios, por ende, vas a poder amar a tu hermano. Aunque no se deje, aunque sea una persona nada fácil, aunque sea lo que sea. Allí es donde se va a ver, porque todos podemos decir amar a Dios, pero a la hora de los catorrazos, no, hombre, no le queremos ir a golpes a medio mundo, no, y dices, no, Señor, ayúdame porque tranquila, porque pues te amo, ¿verdad? Ganas, no tienes ganas, no te faltan de ir a administrar el pescuecito así y luego así, de ida y de regreso, a varios, a unos cuantos, pero hay que amarlos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se va a ver. Es bien sencillo y Dios no se la complica. Me ama. ¿De qué serviría que nos congregáramos, alabáramos, exaltáramos y todo el día, no? Dios. Y a la hora de pelear con el vecino, con el
el del camión, el que se te atravesó y tal, tal, ¿no? Ahora, te equivocaste, pues sangre de Cristo, punto ya, vámonos, tratamiento, rápido, efectivo, que el diablo le molesta, ni modo, está debajo de nuestros pies. El que sigue, por favor, de 1 de Juan 5:3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, mira, ahí están. ¿Tanto decimos amar a Dios? Pues aquí está. Que guardemos sus mandamientos. Por eso Enoc se lo llevó ¿quién? Dios. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Tú no ves algo difícil. Lo más cañón es cuando nos agredió o nos quiso agredir o nos sentimos, ay, está más gravoso. Pero de parte de Dios no lo es. Eso tiene que ver ya con nosotros. Y luego dice Juan 1:13. No nacimos de sangre ni de la voluntad de la carne. Aparentemente nacimos por la voluntad de nuestros padres, pero no. Hubo uno más arriba, hubo uno superior. Estuvo la voluntad de Dios. Por eso mucha gente se siente que desafortunado, que su infancia no fue bonita y tal. Cuando conoces esto, cuando entiendes que fue voluntad de Dios, te va a cambiar el contexto. Te va a cambiar todo. ¿Ok? Y luego dice aquí, no nacimos de sangre de la voluntad de carne, de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tenemos que entender que somos la voluntad de Dios encarnada en la tierra. Segundo de Reyes 2:12. Entonces, necesitamos amar y respetar a Dios. Ese amor y ese respeto a Dios llevó a Elías a ser investido de luz e inmortalidad. Segundo de Reyes 2:12 dice, viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, dice, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Este es Eliseo que sucedió a Elías, que Elías está operando en esta última generación, al igual que el espíritu de Enoc, los dos. Ahorita vamos a ver. Vestido es la palabra hebrea beged, el 899, que quiere decir cubierta, capa, manto, paño real, vestidura y vestido. Entonces, en Cristo nosotros tenemos acceso al paño real, a la vestidura, a la capa, a la cubierta de Dios, todos. Y viene de otra palabra griega. Esa fue la palabra hebrea, beged, y la griega 2440, gimation, que quiere decir capa, manto, vestidura o vestir. Entonces, nosotros tenemos acceso a ser revestidos de incorrupción, gracias también a Eliseo en ese tiempo le tocó recibir esos vestidos de Elías. Entonces, no me voy a adelantar, pero déjame decirte. Entonces, Elías, dice, tomó sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Ese vestido tiene que ver con manto, con capa, con vestidura, pero en Cristo todos tenemos acceso a ese manto. Yo te voy a decir dónde. Juan 19:23. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué hubo ahí con ese manto? Y ya Dios me desglosó todo esto. Juan 19:23. Tiene que ver el 19:22 con el Salmo 22:18, pero me voy a adelantar a Juan 19:23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Cuántos soldados tomaron
4, ¿verdad? Porque lo partieron en 4. Yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara por qué nada más Eliseo había tomado esa vestidura y por qué era de Jesús los soldados que lo mataron. Bueno, dice, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Quiere decir que Jesús traía unos vestidos finos, ¿sí? Porque si han sido vestidos de ropas de limosnero, pues tierra, ¿no? Ni lo hubiera mencionado. Está mencionada los vestidos de Jesús. Y dice que los soldados se los repartieron en 4 para que le tocaran a cada uno. Y luego mira, dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Esta túnica ha sido motivo de estudio de muchos diseñadores de renombre. Quiere decir que la túnica de Jesucristo era de un hombre rico. No pedichón, no, rico. O sea, la gente le daba, él le daba. Él no andaba pedichando, él le daba. ¿Sí? Imagínate que de los magos, aquellos que fueron, yo no me imagino que atravesaron todo lo que fueron en camellos o lo que hayan ido con un cofrecito de oro, de incienso, de mirra, ¿no? Iban con cargamentos. Bueno, dice aquí que Jesús tenía una túnica sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. De arriba abajo. De arriba abajo. Del cielo para la tierra. Entonces yo le dije a Dios, a ver, Señor, Jesús lo que hizo, como estábamos confinados a yugo de esclavitud, y aún antes de la ley, en el caso de Enoc, ya no estaba bajo la ley. Entonces allí, bueno, Enoc fue arrebatado porque caminó por medio de la fe, caminó con Dios, o sea, agradó a Dios por medio de la fe. Elías, a pesar que fue un hombre con pasiones, igual como hombres, como tú, como yo, encarnados, bueno, Elías venció. Llegó un momento en que Elías venció y bueno, fue también llevado en carros de fuego, que esos carros de fuego seguramente también eran ángeles del fuego. La túnica de Elías cae sobre Eliseo, sobre una persona que caminó al lado de él, pero aquí yo le dije, Señor, pero en el caso de Jesús se la arrebataron. De hecho, si vemos Salmo 22:18, por favor, se tenía que cumplir lo que dice Salmo 22:18, Salmo mesiánico, al haberse repartido sus vestidos. Dice, repartieron entre sí, dice Jesús. Bueno, eso es Salmo mesiánico, ¿verdad? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora sí, nos vamos a donde andábamos, a Juan 19:23. Ahí los soldados romanos lo partieron en 4. Yo digo, Señor, Dios, Espíritu Santo, muéstrame, dime que aquí el manto de Elías cayó sobre Eliseo y sobre Eliseo estuvo la unción. Pero al venir Jesucristo a su muerte, ahí ya había muerto en la cruz, lo desnudaron, lo desnudaron. Ahí en las esculturas que venden tienen un trapito puesto, pero no, Jesús estaba desnudo. Entonces, ese manto, esos vestidos, esa túnica de Jesús que tiene que ver, la palabra túnica tiene que ver con el significado, era griego 5509, quitón, que quiere decir vestidura. La agarraron unos soldados romanos que lo habían matado. Y el Espíritu Santo me muestra que Jesús, nomás para que veas la misericordia y la gracia de Dios, ahí también se demostró. ¿Cómo es posible, le dije, Señor, que unos soldados que lo mataron se quedaron con sus vestidos? Y me dijo el Espíritu, ese es mi amor. Estoy extendiendo esa investidura a los pecadores. Por eso tuvo que venir Jesús, por eso estaba demostrando en esa manera
de cómo se cumplió la escritura de Salmos 22:18, de cómo Dios es tan bueno que permitió que sus vestidos, su túnica, su cubierta, su investidura cayera sobre gente pecadora. Y no cualquier pecadora, quienes lo habían matado. Yo quiero expresarte a manera que entiendas hasta dónde tiene que ser extendida nuestra misericordia a los demás para poder mostrar, para poder que Cristo se manifieste en nosotros. Que tenemos que extender la misericordia que Dios ha tenido también para nosotros a aquellos que te agravian, a aquellos que desean matarte, a aquellos que desean verte acabado, a aquellos que desean verte fracasado o muerto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué no lo agarró Juan o su mamá que estaban allí las ropas? No, se las repartieron ellos. Es para que veas hasta dónde llega mi amor. Que yo quiero que gente llegue al arrepentimiento y tenga mi vestidura. Amén. Tú no le das un aplauso a Dios. No mira pecados en los demás. Como tú, como yo, no tenemos por qué ver los pecados en los demás. Necesitamos extender la misericordia de Dios hacia aquellos que te agravian, aquellos que te persiguen, aquellos que te quieren ver muerto, que te quieren ver fracasado. Yo dije, Señor, qué tremendo está que tú quieres que todos tengamos acceso a tu investidura. Amén. Amén. Ahora, dice que tomaron su túnica. Hay unos libros apócrifos. Yo le decía al pastor Sebastián, oiga, instrúyame ahí en eso porque yo la verdad no sé qué onda. Yo había oído que Elías, el profeta Elías, el espíritu de Elías, se lo llevaron al carro de fuego. Yo sabía que le pusieron de nombre al ser trasladado. Ya ves que en la libro de Apocalipsis dice que Dios nos cambia el nombre en una piedrita, ¿verdad? Le cambiaron el nombre a Sandalfón. La Biblia no lo dice. Pero hay unos libros apócrifos o hipócritas porque no están. Unos apócrifos, o sea, quiere decir que los sacaron por algunos intereses, ¿verdad? De ahí de alguien, del hombre, diría yo, porque no de Dios. Y como a Enoc, al haber sido transpuesto, le cambian el nombre a Metatrón. Llegaron a la categoría de arcángeles. Estos dos seres, déjame ver dónde los puse. Viene documentado en libros apócrifos del Zohar, el Talmud, la Cábala judía. Estos libros están fuera, pero estos libros no contradicen que Elías y Enoc fueron arrebatados, pero sí dicen el nombre que le pusieron a estos dos seres que al momento de haberse transformado en fuego, en luz, pasaron a la categoría de arcángeles de Sandalfón, Elías y Metatrón, Enoc. Bueno, estos libros sí lo dicen, la Biblia no. Parece que hay muchos libros que están fuera de la Biblia. Siempre y cuando no lo contradigan, tiene veracidad. Se puede considerar como veraz. Está el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de Pablo, el Apocalipsis de no sé quién. Bueno, siempre y cuando no contradigan la Biblia, se puede considerar, en este caso, el Zohar, el Talmud y la Cábala judía. Ellos sí mencionan el arrebatamiento de Elías y de Enoc, pero ellos agregan que el nombre que les fue cambiado fue de Sandalfón y Metatrón. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, estos libros señalan que Enoc, al ser investido de luz, se le dio ese nombre. A Metatrón le llaman el arcángel mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué?
que Metatrón estuvo encarnado, Enoc estuvo encarnado. Se sabe también de qué padecemos. A diferencia de Jesús, Elías y Enoc no vieron muerte. Jesús sí. Bueno, entonces dice aquí, le llamaron el arcángel más poderoso en el reino celestial. Es el enviado especialmente de la divinidad para todo lo que atañe a este mundo. Y describen a Elías con el nombre de Santo Elfón, el cual se considera que es quien transmite las oraciones a Dios, tus oraciones a Dios. ¿Sí? Esto lo dice un libro que está fuera también de la Biblia, pero se me hizo interesante decirte. O sea, aquí también te quiero decir que si tú crees que el día que seas transpuesto, amén, ¿verdad?, investido de incorrupción, vas a estar sentado en un trono, vas a estar chambeando, pues. Yo quería ir a descansar allá arriba, pues no, vas a tener más chamba. No vas a tener más chamba, no creas que vas a estar ahí en la hamaca, y duerme todos. No. Error. Vas a tener chamba. Entonces, estos dos los pusieron a chambear. ¿Sí? Es el mediador, Metatrón entre el hombre y Dios, y Elías lleva las oraciones de nosotros a él. Entonces, chamba, mucha chamba. Digo, todos hemos orado, ¿no? Bueno, pues allá. Segundo de Reyes, vamos a ver. Vamos a seguir ahí en Segundo de Reyes 2:13. Entonces, ¿qué te quise mostrar? Te quise mostrar que esa acción de que los soldados se dividieron en 4 los vestidos de Jesús y le quitaron la túnica, de que nosotros también tenemos acceso a esos vestidos. ¿Sí? Porque se lo pudo haber quedado su mamá, María, que estaban ahí, o Juan, y no, se lo quedaron ellos. Entonces, tenemos que ver la hermosa misericordia de Dios para con nosotros. Y nos quiere ver investidos, nos quiere ver arrepentidos, laborando en lo que es, militando, caminando con Dios en lo que es la fe, el amor y el perdón. Segundo de Reyes 2:13. Dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Con esa investidura aquí vamos a ver que también tú y yo la tenemos, todo lo que podemos hacer. La que sigue, por favor. Dice, alzó, el 14, por favor, dice, volvió y se paró. Dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Esa investidura que Jesucristo nos dejó es para que también nosotros pasemos al otro lado del Jordán. Tomando Elías, caído, golpeó las aguas. Regrésate un tantito, por favor. Sí, Jordán. Sí, era el río Jordán. Si quiere, quédese, por favor. Sí. Alzó luego, en el Segundo de Reyes 2:13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y aquí en el 14, gracias. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, la investidura que tú y yo tenemos es también para separar las aguas y que nosotros podamos pasar. Esas aguas pueden ser problemas, circunstancias, algo que se te presente. Tenemos la investidura de Elías. Amén. Podemos atravesar cualquier circunstancia victoriosos, porque Jesús nos hizo más que victoriosos.
Esto yo sé que no le va a gustar al diablo, pero sorry. Dice 2 Reyes 2:14 y luego dice el 15, por favor. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, por la cuestión de la investidura, no por la cuestión de ser Eliseo, ¿no? Sino por la cuestión de la investidura se postraron ante él. Entonces, gente te va a decir: sé que vienes de parte de Dios, sé que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es hecho. Y van a empezar a ver y vas a poder mostrarle al mundo lo que Dios está haciendo contigo para invitar a otros a venir a la salvación. Amén. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, mira, de Dios. Todos. El que quiera puede ser llamado hijo de Dios. Tiene que recibir a Cristo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? O sea, si tú crees que el mundo te va a amar, el 3. Primera de Juan 3:3. Entonces el mundo te va a reconocer. ¿Por qué? Porque tú también vas a estar haciendo las cosas de Dios. Pero tenemos que laborar todos los días, 7 días, 24 horas, los 365 días del año, en militar lo que es, visualiza lo que eres, lo que Dios ya hizo por nosotros, para que otros vean lo que tú eres en esta visión. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Mira, aquí está. Sí. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La del cuerpo glorificado, dice, se purifica a sí mismo, así como Él, ¿quién? Dios, es puro. O sea, ¿te quieres glorificar? Amén. Hay que purificarse. Ya nos purificó Cristo, sí, pero ahora en el espíritu, ahora nos falta el alma. Ahora tenemos lo que estábamos. Bueno, el espíritu ya está, ya se lamentó Cristo, ya no vamos a ir al infierno, ahora nada más nos toca el alma, purificarla. ¿Sí? Veas lo que veas, no es la única verdad y la perfecta realidad que tenemos que ver, a pesar de que lo que estás viendo pareciera otra cosa. Tienes que declarar lo que Dios dice. Dice Apocalipsis 3:21. Ya vamos a acabar. Bueno, eso creo. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere. ¿Quién quiere vencer? Queremos vencer todos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, mira, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y qué hay que vencer? Tus pensamientos, la mente carnal, las formas del mundo, ser transformados, volver a reaprender la ciencia del amor. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Primera de Juan 4:4. Si somos de Dios, ya somos vencedores, ya la tenemos de ganar. Allá afuera dan muchos cursos de superación personal y que eres poderoso y repítetelo en el espejo, pero no se van a glorificar porque no creen eso, creen que se van a morir. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, mira, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo lo que está en el mundo no se puede enseñorear de ti, porque en nosotros está el Creador, el mero bueno. O sea, tenemos palanca celestial. ¿Qué tal? Primera de Juan 3:9. Entonces, el amor perdona, el amor no peca. Y si peca, tiene la sangre de Cristo. ¿Ok?
Acuérdate que así como Dios te ha perdonado, tenemos que perdonar a los demás. Ni modo, ni modo. Así como le hemos regado uno y lo regamos después y así, y pues, ay, el amor perdona. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, simiente, semilla, esperma. O sea, somos del mismo Dios, pues. Permanece en él, dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios tenemos? Amén. Primera de Juan 3:9. Romanos 8:37, 38 y 39. Antes, aquí dice claramente el apóstol Pablo, dice, estas cosas, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio del que nos amó. O sea, si tú eres más que vencedor, lo tienes que creer, y todo fue a base del amor de Dios. Nada más por eso. No, nada más necesitamos que creer cuánto hemos sido amados. Si nadie te demuestra cuánto te ama, ya hubo uno que lo hizo. ¿Sí? Apropiate de ese amor, reconócete el amor de Dios, reconócete el ser más amado del planeta. Antes que todas estas cosas, el que sigue, por favor. 38 y luego el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, diga nada, me va a separar del amor de Dios. Ni la crítica, ni la condenación, ni la culpa, ni la falta de perdón de los demás. Nada te va a separar, porque Dios ya te perdonó, porque Dios no te condena. Santiago 2:14. Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque Dios le dio la gana. Amén. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si uno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Le pone ahí Reina Valera signo de interrogación. Se las quitamos y dice, ¿podrá la fe salvarle? Claro que puede, no es signo de interrogación, puede salvarnos. Entonces dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, que oiga. ¿Tienes oídos? Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Está la iglesia aquí? Al que venciere le daré, mira, de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo le dije a Dios, ¿y cuál es el árbol de la vida? Le pregunté. Y después de 2 días me contestó. Proverbios 4:23 no vamos, pero dice la Biblia de Reina Valera que de la mente, de toda cosa guardada, dice Reina Valera, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la Dios habla hoy y dice, de toda cosa guarda tu mente, porque de ella emana la vida. Entonces, ¿dónde está el árbol de la vida? En la mente. En esa mentecita que la tienes que someter, que sujetar. La mente racional tiene que ser sometida y te tiene que obedecer. Y tú te tienes que someter a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos la burlita de la mente carnal. No somos sus títeres. Somos reyes, somos sacerdotes. No permitas que la mente carnal te quiera sobajar, te quiera bajar de nivel, porque esa no reina. La que reina es la mente de Cristo. Amén. Somos lo que Dios dijo que somos. Está escrito. Y mismo Jesús se lo dijo a los de la ley. No está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois. Entonces también para nosotros aplica. Somos dioses, somos reyes, somos linaje escogido. ¿Por qué vamos a actuar y echar a andar a la mente carnal? La mente carnal no reina, ni quiere que reines. Tenemos que someter esa mente. Segundo de Reyes 6:15-17. Segundo de Reyes del 15-17. Dice. 6 primero. Segundo de Reyes 6 del 15-17. Dice. Este es Eliseo y su siervo. Te lo voy a mostrar nada más para que veas este relato. Dice, se levantó de mañana y salió
el que servía al varón de Dios, está hablando de Eliseo. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, se angustió el sirviente de Eliseo porque venían a una emboscada. Lo que viene a emboscar. O sea, venían enemigos. Y lo dice el 16. Él le dijo: no tengas miedo. Cuando tú sientas temor, cuando tú sientas ofuscación, cuando tú te sientas amenazado por algo, por alguien que es externo, te dice Dios: no temas. No temas. Te va a decir por qué. Y no nada más dice: no temas, no temas. Mira, te va a decir por qué. No tengas miedo, porque más son, mira, los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí Eliseo le estaba diciendo a su siervo: hey, Dios es todopoderoso, ¿por qué tienes miedo? Una circunstancia que te atemorice, no está mal que la digas, una circunstancia que te atemorice, que van a decir de mí si no hago esto. No me digas que no, nos ha pasado por la mente. Sí o no, bueno, que a lo mejor a ti no, a mí sí. Bueno, Dios nos dice: no temas, porque mayor son los que están con nosotros que los que están de aquel lado, mayor el que está en el mundo. Y luego dice el 17: y oró Eliseo y dijo, fíjate, en medio de una emboscada, Eliseo oró. ¿Qué haces cuando estás en medio de una situación que dices tú: ¿para dónde le hago? Me siento que no hallo la salida. ¿Oras? Espero que sí, muy bien. Ok, sigamos. Esperemos que sí. Eliseo oró en medio de una emboscada y parecía que físicamente eran más. Pero mira lo que dice. La actitud de Eliseo fue orar: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos, o sea, los espirituales o del entendimiento, para que vea a su siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, mira, y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiero que sepas que aunque tú digas: estoy sola en esta situación, no estás solo. Ora para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y puedas ver que tienes un mundo espiritual de luz que te está rodeando. Pero si nosotros nos acobardamos, ellos no pueden actuar, que es lo que quiere el diablo. No pueden actuar, ¿por qué? Porque por miedo, por temor, se baja nuestra energía en nuestro nivel de luz. Y no pueden ellos actuar. Por eso te dice: hey, no, sin miedo, no temas. ¿Por qué? Porque dice: he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo en el ámbito espiritual y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces tenemos que confiar ante cualquier situación que sintamos amenazadora. Tenemos que orar, que Dios nos muestre que está con nosotros. Siempre Dios nos va a consolar con eso. Muy bien. Y luego dice allá Apocalipsis 3:5: el que venciere. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y mira, y no borraré. Dios nos quiere bien segurito. Mira, te está diciendo: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré. Pero ¿qué dice? Tienes que vencer. ¿Y con qué vencemos? Con nuestra fe. Dice también la primera de Juan. Vamos a ver la primera de Juan. ¿Con qué vencemos? Pastora, dice el pastor Sebastián que si no podemos esperar en tener un cuerpo glorificado si estamos en pecado. Si no podemos esperar tener un cuerpo glorificado, estamos en pecado, porque no le estamos creyendo a Dios. Gracias, pastor. Exactamente. Nosotros tenemos que tener, por eso se llama la esperanza. Tenemos esa esperanza del cuerpo glorificado. No tenemos la esperanza, pues ya bien escrito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice la primera de Juan: nuestra fe. Y dice la primera de Corintios 5:54: Dios accionando a nuestro favor, dice, pero cuando esto corruptible, diga, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
incorrupción es inmortalidad. Es un vestido inmortal. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Y qué te va a dar la victoria? La fe. La fe es lo que te va a dar la victoria. Primera de Juan 5:4, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, ¿quién nos da la victoria? La fe. ¿Cómo va a ser sorbida la muerte, devorada? ¿Cómo va a ser devorada la muerte? Con nuestra fe. Fe para mantenernos en la esperanza del cuerpo glorificado, revestidos de incorrupción. Amén. Esta es la palabra de fe que enseñamos. La gloria y la honra es para Dios. Siempre va a ser para Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Por eso pagó el precio. Por eso pasó, sufrió lo que sufrió, para que todos tengamos acceso. Todos los gentiles. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas nosotros sí le recibimos. ¿Por qué? Porque creemos en Él, dice Juan 1. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron por ahí. Gracias. Gracias José Reinaga, el pastor Sebastián Zapata, gracias a la pastora Reina, Eliseo, gracias Arturo Maldonado Rosendo, gracias Guillermina Hernández, gracias Sandy, gracias que se dan sus chancitas, gracias Mariomi, bendecimos a todo el mundo mundial, de Hermosillo, de Toluca, de aquí de Monterrey, de España y Colombia, Estados Unidos. José Reinaga está en Estados Unidos. Amén. Fíjate nada más, somos mundiales. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones. Sí. Bendiciones para todos y nos estamos viendo el próximo martes. Te aviso si va a venir Rueda del Reino y si no hasta el domingo. Shalom.